Bienvenidos a este tiempo especial para compartir oración y meditación de la palabra en esta oportunidad. Un saludo para todos los hermanos de Casa Oración Cristiana y de los hermanos que a través de las diferentes plataformas nos visitan, nos acompañan en la provincia de Panamá, en el interior y en el resto del mundo. En el día de hoy vamos a estar orando y quiero orar por la paz, por la familia, por la paz que necesitamos todas las personas en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero antes de esto, yo quiero compartir acerca de un texto de la palabra de Dios que para mí es un texto muy importante para hablar de paz. Cuando pensamos de paz, pensamos, y yo lo veo así, como el resultado de una relación armoniosa entre Dios y mi persona, entre mi persona y mi prójimo, y conmigo misma, una paz interior que se refleja en lo exterior y en todo lo que yo pueda hacer o vivir. Sin embargo, cuando hablamos de paz, hay mucha gente que habla de paz en el mundo, pero cuando hablamos de paz, si queremos hablar realmente de la paz genuina, tenemos que buscar el consejo de la palabra de Dios, porque es allí donde podemos encontrar la definición de paz y lo que la paz significa. Hay un pasaje en Isaías 26:3 que me encanta, que dice: porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y este pasaje me gusta porque yo encuentro en él como una fórmula, como un pequeño método para encontrar esa paz que tanto necesitamos. Todos los seres humanos, de verdad, de una manera u otra, necesitamos paz, y más en tiempos como este. Pero este pasaje, hay tres cosas que quiero resaltar. Lo primero que quiero resaltar es que este pasaje de Isaías 26:3 nos habla de una acción poderosa de alguien, de aquel, dice, todo aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Y aquel es usted y soy yo en este texto de las Sagradas Escrituras. Aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Perseverar es accionar, es una acción que nosotros hacemos, y esta acción tiene que ver con lo que pensamos, porque todo el ser humano tiene una gran bendición, y es que podemos pensar. Tenemos una mente que Dios nos dio con una capacidad increíble para pensar en la cantidad de cosas que nosotros querramos en la vida. Pero el versículo 26, el 3 del 26 de Isaías nos dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Qué importante es que nosotros meditemos en qué estamos pensando en este tiempo. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y es cierto que nuestra mente pasan desde que estamos chicos cantidad de ideas, pensamientos. Nosotros llegamos de verdad a pensar tantas cosas, nos formamos criterios y decidimos lo que queremos ser en la vida en base a lo que pensamos, lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Y cuando hay muchos pensamientos diversos en nuestro corazón, y sobre todo en tiempos de crisis, en tiempo en que pasamos situaciones difíciles, dolores, frustraciones, tristezas, angustia, pues nada mejor que analizar según el consejo de la palabra de Dios en lo que nosotros realmente debemos pensar. Ahora, este pasaje nos dice a nosotros, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Cómo perseverar en el pensamiento? Nuestros pensamientos en Dios. Bueno, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios tiene principios, mandamientos, ordenanzas, consejos, para que nosotros los seres humanos podamos vivir en paz sobre la tierra que Él creó para cada uno de nosotros habitáramos en ella.
nosotros debemos no solo conocerla, no tener una Biblia sencillamente por tener una Biblia, sino que debemos consultarla, debemos creer que es la palabra, pero debemos consultarla cuando tenemos necesidad, cuando necesitamos dirección. Debemos amar esa palabra, porque es la palabra de Dios y es la palabra que utiliza el Espíritu Santo para hablarnos cuando nosotros estamos en necesidad, cuando estamos en gozo, no importa la situación en que estemos, cuando necesitemos paz, cuando necesitemos un consejo, es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. Dice Juan 14:26, Jesús hablando antes de que Él dejara la tierra, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nosotros atesoramos su palabra en nuestro corazón, cuando tengamos que enfrentar cosas difíciles, entonces nosotros perseveraremos en pensar en su palabra para poder al final tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Pero también dice el Salmo 119:65, mucha paz tienen los que aman tu ley. Hay que amar esa palabra, hay que amarla. Ahora, ¿por qué hay que amarla? Porque si nosotros logramos que esa palabra esté en nuestros corazones, ¿verdad? Y que reine en nuestros corazones, nosotros podremos llegar a ser una persona que pueda manejar en conflictos, en tiempos duros, en tiempos de tristeza y de aflicción, las cosas de diferente manera, con paz. Nunca Dios ha dicho que no íbamos a tener conflictos, pero dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Pero la segunda cosa que yo veo en este texto de Isaías 26:3 es que hay un motor poderoso que impulsa a hacernos a nosotros a perseverar en pensar en Dios, en los pensamientos de Dios, en su palabra, para que tengamos esa paz. Hay un motor, hay como algo que nos impulsa. Y este pasaje que dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevere, dice, porque en ti ha confiado. Porque ha confiado en Dios. Es la confianza en Dios como ese motor que nos impulsa a creer en su palabra, que nos da la fuerza para que nosotros podamos perseverar día tras día, creyéndole a Dios más que a las circunstancias en nuestras vidas. El que oye a Dios y a su palabra, definitivamente que podrá desarrollar esa confianza tan importante que todo ser humano necesita. Que todo ser humano necesita. Ahora, cuando nosotros hablamos de confianza, nosotros tenemos que decir que Dios es un Dios en el quien nosotros podemos confiar. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios no dice que no va a haber mal, dice que el que le oyere su palabra habitará confiadamente y vivirá sin temor, confiadamente, tranquilo, sin temor al mal. No nos dejará desamparados, tenemos que creerlo. Cuando confiamos en Dios, vamos a creer que Él no nos dejará desamparados. Hay muchas voces a nuestro alrededor en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Hay mucha gente opinando a nuestro alrededor. Hay muchas definiciones de lo que la crisis significa en el futuro de la humanidad y de nuestras vidas. Pero todas esas voces nos pueden estar produciendo miedo, angustia, desasosiego en nuestras vidas y en nuestra familia. Y no es que no sea normal que tengamos miedo, pues todos somos creados con emociones. Pero el asunto ¿cuál es? Es que ¿dónde está nuestro pensamiento para que nosotros podamos tener paz en medio de todo este tiempo? El asunto es cómo manejo estas circunstancias en las cuales estoy viviendo. Hay tantas opiniones, ¿verdad?, que nos llegan
y los medios de internet, los WhatsApp, las radios, todos nos dicen cosas y algunas pueden ser ciertas, pero la mayoría no. Entonces, Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme decirle que nadie que ha existido, que existe o existirá, dejó de pasar por pruebas difíciles, por angustias, por necesidades, por aflicciones o sufrirá alguna otra, porque es parte de la vida, las circunstancias difíciles. Pero nosotros debemos poder creer en Dios y en su palabra. Debemos poder creer que Dios está en medio nuestro y Dios nos quiere ayudar para que tengamos esa paz tan importante que Él nos promete dar. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que espera. Nuestra confianza es Dios. Debe estar fundamentada en las Sagradas Escrituras, en que nosotros podamos creer que lo que Él dice en su palabra es así, es sí y se cumplirá. El Salmo 37 dice: encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. La confianza es el motor que nos impulsa a decirle a nuestro pensamiento diario: confía en Él, que Él hará. Confía en Él, que Él está en medio tuyo. Confía en Él, que Él no te dejará ni te desamparará. Pero esto es sumamente importante para que nosotros podamos vivir lo que dice Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz. Y cuando yo leo y escucho este texto que dice completa paz, nos pudiéramos estar preguntando: ¿se puede en este tiempo tener completa paz? No solo paz, sino completa paz. La respuesta divina es completa paz. Eso es lo que dice la palabra, completa paz, ¿verdad? Y esta es una expresión que muchas veces nosotros pudiéramos pensar: pero ¿cómo se puede vivir? Y usted pudiera estar pensando en este momento: ¿cómo yo puedo vivir en completa paz en medio de esta situación tan dura que me está tocando vivir? Usted pudiera decir: lo que pasa es que usted no sabe que yo he perdido un ser querido y ni siquiera me pude despedir de él. Quizás usted pudiera decir: lo que pasa es que usted no sabe que mi esposo y yo perdimos el trabajo y no hay cómo traer alimento a la casa. ¿Cómo usted me va a hablar de paz? Usted pudiera decir: lo que pasa es que usted no sabe la crisis de familia que yo estoy viviendo y en esta casa, y ahora en el confinamiento de esta cuarentena, ahora menos paz puedo tener. Es cierto, puede ser que esa y muchas otras condiciones usted esté viviendo. Todos hemos estado viviendo algún tipo de crisis, porque aunque usted no haya perdido su trabajo, aunque usted tenga una buena relación familiar, aunque usted no haya perdido un ser querido, ciertamente el hecho de estar confinado ya por tanto tiempo puede producir inseguridad, inestabilidad, crisis emocional en la gente. Pero, ¿existe la completa paz? Pues sí, existe si la palabra de Dios lo dice. Si la Biblia dice: porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado, entonces existe. Filipenses 4:7 define también eso de completa paz. Porque dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que la paz va muy ligada a nuestros pensamientos. ¿En qué decidimos pensar? Porque si nos sentamos a condolernos, a pensar solo lo malo, lo negativo, lo que la gente dice que va a pasar o cómo voy a quedar, nunca voy a lograr que Dios produzca esa paz, porque mi mente no está como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel, a usted y a mí,
que en ti persevere, en tu palabra, en tus pensamientos, en tus consejos. ¿Y sabe por qué? Sí se puede con Cristo. Se puede con Cristo, porque el mundo habla de paz, pero los países hacen su guerra y cuando ya no saben qué hacer con la guerra dicen hagamos la paz. Y los países se ponen de acuerdo, termina la guerra y cada uno se va para su casa. Los soldados, por supuesto, con un corazón herido, frustrados y sin paz. Y dicen que ellos hicieron la paz. Pero esa no es la paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que Jesús dijo. Yo os la doy, no como el mundo la da. El mundo no nos puede dar esa paz que solo Dios nos puede dar. ¿Y sabe por qué? Porque es una paz que fue lograda a un alto precio. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Cuando no podemos alcanzar esa paz porque estamos enfrentando dolor, sufrimiento, pérdida, es normal el dolor, es normal que a veces el miedo llegue, es normal que las aflicciones lleguen, pero cuando no sabemos cómo manejarlas, vaya a Dios, vayamos a Dios, porque Él es el único que nos puede ofrecer esa completa paz. En tiempos duros, Él es paz en medio de la tormenta que nosotros estamos viviendo. Y puede ser que usted diga, perdí a un ser querido en esta pandemia o antes y no puedo superarlo. Si hay algo en la vida que es doloroso, es perder a un ser querido. Es perder un ser querido, un padre, un hijo, un hermano. Fuimos creados para crear relaciones estrechas. Fuimos diseñados por Dios para aprender a amarnos, a convivir juntos. Y cuando perdemos un ser querido, no importa en la condición que sea, es una situación muy dura que nosotros tenemos que enfrentar. Pero que con la ayuda de Dios nosotros podremos lograr salir adelante. Quizás con usted esté hoy día la necesidad de alimento, de suplir sus necesidades porque perdió su trabajo. Yo quiero decirle que la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando nosotros creemos eso, nosotros nos aferramos, creemos a ese pensamiento de Dios que está en su palabra y oramos a Dios y le decimos, Señor, suple, porque tú has dicho en tu palabra y yo persevero en creer en tu palabra, el Señor suplirá, porque no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero recordarle en esta hora, de verdad, que el Señor es poderoso para traer la respuesta a nuestra necesidad. Aún en medio de la pandemia, en medio de la crisis, nosotros podemos lograr que Dios traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Ahora, si usted me dice que usted no conoce al Señor, que usted que me está escuchando me dice, es que yo no conozco a ese Dios, no sé, no conozco la palabra, yo quiero invitarle hoy a que usted abra su corazón allí donde usted se encuentre. Y usted le diga, Señor, no sé quién eres, cómo actúas, no conozco tu palabra, pero hoy te abro las puertas de mi corazón. Ore conmigo en un momento, antes de que empecemos a orar, y dígale, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Acepto que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento de mi estilo de vida hasta aquí y te pido que seas no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Si usted oró conmigo esta oración, usted le ha abierto las puertas de su corazón al Señor y se ha hecho un hijo de Él. Usted puede conseguir una Biblia y puede empezar a leer los evangelios,
para que usted conozca más de su Señor, de Jesús, y que pueda tener ese pensamiento, aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Empezar a conocer el pensamiento de Dios a través de escudriñar la bendita palabra de Dios. Así que confiad en Jehová perpetuamente, dice el versículo 4 de Isaías 26, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y la Biblia también dice, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. Así que vamos a tomar este tiempo que resta para que usted y yo nos pongamos, aunque estemos a distancia, pero en el mismo espíritu y en el mismo sentir, en oración. Y vamos a empezar a orar. Vamos a pedirle al Dios que es capaz de hacer milagros, señales y maravillas por cada una de nuestras necesidades. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, por las familias alrededor del mundo. Señor, te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tierra, Señor. Dios, tú conoces mejor que nadie a las familias del mundo, Dios. Tú conoces las familias que están pasando tanta necesidad, tanto dolor, tanta aflicción, Señor. Te pedimos que pongas tu mano, Señor, y que tú hagas un milagro sobre ellos, Dios. Te pedimos, Señor, que tú traigas respuesta, Señor, que las familias de la tierra te puedan conocer, que en medio de esta crisis, de esta pandemia, Señor, ellos miren sus ojos, levanten sus ojos hacia ti, Señor. Padre, te pedimos, Dios, por las familias de Panamá, Señor. Te pedimos estas familias que están enfrentando crisis, Señor. Dios mío, que están pasando crisis por causa de la pandemia, ya sea, Dios mío, oh Dios mío, crisis emocionales. Dios mío, porque aunque no han tenido pérdidas, gracias a Dios, Señor, en medio de su familia, sí han tenido otros tipos de pérdida, Dios. Padre, te pedimos, Dios, que tú pongas tu mano, Señor, que tú hagas una obra poderosa sobre las familias, Dios, que tú te glorifiques, Dios, que tú hagas una obra maravillosa en las familias de Panamá, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Tú dices, venid a mí todos los que estéis afligidos, Dios mío, cansados, y yo os haré descansar. Señor, quita en medio de muchas familias los temores, Señor, las angustias, las aflicciones, Señor. Trae paz, Señor, en medio de las situaciones que estamos viviendo, Señor. Padre, hay gente que está emocionalmente afectada, ya sea por pérdidas de familiares o por pérdidas de negocios, de empresas, Señor, que han visto el esfuerzo de años venirse abajo, Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, Señor, que tú hagas una obra poderosa, que tú te glorifiques, Dios mío, en la vida de ellos. Señor, trae paz, Señor, que mientras que ellos puedan comprender en ti, que mientras haya vida hay esperanza, que tú no los dejas ni los desamparas, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros te queremos pedir también, Señor, que tú pongas tu mano, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, sobre las familias que están pasando otros tipos de crisis, Señor. Señor, nosotros sabemos que hay familias que están pasando caos en medio, porque están pasando más tiempo juntos que lo que pasaban antes, Dios. Señor, y ahora hay conflictos de relaciones que se han hecho notorios, Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, Dios. Que tú pongas, Señor, paz en medio de esta familia. Señor, que ellos puedan detenerse en su situación y mirarse a la cara, mirarse a los ojos, los esposos, y decir qué nos está pasando. Tenemos que buscar salir a flote de esta situación, reaccionar a favor de nuestra familia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, Señor, que tú hagas una obra poderosa, Señor, que los padres y los hijos puedan ser reconciliados, Señor. Dios mío, que entre hermanos haya paz. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tú pongas tu mano, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, Dios mío, que en este momento están orando para que sus
empresas. Hay gente, Señor, trabajador informal, Dios mío, de la economía micro, pequeña y mediana empresa, que han estado siendo golpeados por el asunto de la cuarentena necesaria para poder combatir la pandemia. Dios, te pedimos, Señor, que tú les des creatividad a cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan manejar de la mejor manera sus empresas. Creatividad de lo alto, Señor, para cada uno de ellos. Que su confianza está puesta en ti, que tú eres un Dios creativo que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe de la nada. Tú le puedes dar sabiduría, que ellos descansen en ti, que su pensamiento esté de continuo en ti para poder buscar ese consejo. Como dice tu palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Que permanezca tu consejo por encima de cualquier consejo, Señor. Padre, te pedimos, Dios, por los que han perdido un ser querido. Señor, te pedimos que tú pongas paz en medio de la tormenta, en medio del dolor, Señor. Señor, es muy triste perder un ser querido, pero te pedimos que tú vengas con paz y consuelo. Tú dejaste el Consolador prometido, el Espíritu Santo, para que nos ayudara, Señor, a tener paz en medio de situaciones duras y dolorosas, Señor. Y tú sabes lo que es del dolor. Tú viste a tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas, oh Dios, en ese dolor paz, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por los que están enfermos en los hospitales, Señor. Te pedimos por toda aquella cantidad de gente que está en cuidados intensivos, que está en las salas de los hospitales en Panamá, a través de toda la República, que está en los hoteles, hospitales o en albergues, Señor, porque han dado positivo. Señor, te pedimos en esta hora que tú pongas tu mano, que tú hagas un milagro, que tú levantes, Señor, con salud, Dios mío, a cada uno de estos enfermos, que sean restaurados, que sean sanados, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por sensatez para el pueblo panameño, Señor, para ser obedientes a las indicaciones y lineamientos del Ministerio de Salud, Dios mío, de nuestras autoridades, para que se pueda aplanar esa curva, Señor, y que descienda hasta que desaparezca totalmente de nuestro país, Señor, y del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros clamamos por sensatez para nuestros compatriotas, para que seamos sensatos, seamos sabios, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, para que nosotros, Dios mío, actuemos con sabiduría, Señor. Padre, te pedimos, Señor, para que tú también des sabiduría a los investigadores, Dios mío, que están a través del mundo haciendo trabajos para poder acertadamente encontrar una vacuna y medicamentos, para que podamos ver un alto en esto de la pandemia. Señor, da sabiduría, Señor, a los científicos en el mundo. Señor, que sepan dónde está aquello que es necesario para poder crear esa vacuna, para poder crear esos medicamentos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que alrededor del mundo haya ese científico, esa gente que esté trabajando y que está trabajando, esforzándose, Señor, para conseguir aquella vacuna que nos ayude a detener esta pandemia en el mundo. Padre, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, para que la gente a través de esta pandemia se vuelva a ti, Señor, para que la gente se vuelva a tu palabra, para que la gente persevere en ella, para que la gente, Señor, comprenda que tú eres el Dios que los creaste en el vientre de su madre y nadie los conoce mejor que tú, Señor, y que juntos, a ti puedan tener la victoria. Tú dices que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos tener temor, Señor, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Padre, en esta hora nosotros clamamos, Señor, pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús sobre este mundo. Señor, mira las estadísticas, mira las cifras que día a día van anunciando que, sobre todo ahora en América Latina, en el mundo, pero aquí en América Latina, Señor, no solo Panamá
allá, está creciendo en Centroamérica, está en Brasil, está en México, en Estados Unidos. Señor, parece que la gente no entiende la importancia de cuidarse, de protegerse, Señor, y se sigue multiplicando. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a poder ayudar a otros también, Señor, que necesitan vivir con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos. Nosotros te exaltamos. Nosotros te glorificamos porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser bendecido. Y por eso nuestra alma te alaba. Por eso nuestra alma te bendice. Por eso, Señor, nosotros venimos a ti. Porque como dice tu palabra, ¿quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Señor, esas palabras de vida son las palabras que deben estar en nuestro pensamiento, que deben estar en nuestro corazón, que deben estar en nuestro día a día, en la meditación de nuestro corazón y en las palabras de nuestra boca, para que nosotros podamos, Señor, no solamente ser fortalecidos con ellas, sino que podamos también bendecir a otros, Señor, y fortalecer a otros, Señor, en medio de este tiempo. Señor, nosotros te damos gracias, Dios, porque tú eres real, porque tú vives, porque tú eres real, porque, Señor, tú nos amas y tú tienes pensamientos de paz acerca de nosotros y no pensamientos de mal. Gracias, Señor, por amarnos primero. Gracias por amarnos primero. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Tú eres grande y eres maravilloso. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de ustedes misericordia. Siempre recuérdense que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios les bendiga.